que la paz sea contigo y la misericordia de Dios. ¿Está todo el que no es musulmán en el infierno? La respuesta directa es no. Detalles, como veremos. Y creo que estas, mis hermanos, son algunas de las palabras importantes que aclaran el tema para ustedes de una buena manera. Especialmente porque hay mucha confusión al respecto. Te traeré palabras de 3 eruditos de 2 escuelas diferentes. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim y Abu Hamid al-Ghazali. Verás en sus palabras que los no musulmanes se dividen en 4 categorías. Y cada categoría tiene su fallo propio. Primero mencionemos estas categorías. Luego revisemos las declaraciones de los eruditos. La primera categoría, aquellos que nunca han oído hablar del mensajero de Dios, Muhammad, la paz sea con él, y su mensaje en absoluto. Y a estos, Dios no los castiga. El segundo grupo, aquellos que han oído hablar sobre el mensajero de Dios, sus atributos y milagros, y que él llama para la adoración de Dios, solo, sin socios. Así que ellos no creyeron. Estos están entre la gente del infierno. El tercer grupo, aquellos que han oído hablar del mensajero de Dios, pero de manera inexacta. Es decir, escucharon de manera contraria a sus atributos, de tal forma que no establece un argumento claro en su contra, ni los incita a investigar y verificar su asunto. Como el primer grupo, ni no son castigados. La cuarta sección, y en aquellos que han oído hablar del mensajero de Alá y su mensaje, pero no de manera suficiente. Sin embargo, lo que les llegó debería instarlos a verificar, buscar y preguntar, pero se apartaron debido a su falta de interés en los asuntos religiosos por completo y su preferencia por la vida mundana. Estos también serán castigados. Su incredulidad, conocida como la incredulidad de la negligencia, significa alejarse completamente de los asuntos de la religión y no tener interés en ella. Se podría decir, ¿qué pasa con el que escuchó sobre el profeta y aprendió sobre el Islam y sus pruebas, pero no se convenció? Esta persona es como el segundo tipo. El incrédulo con negación y rechazo merece castigo. La evidencia de Dios es evidencia de la verdad del Islam. La evidencia del Islam es convincente para cualquier persona justa que busque la verdad. Y quien no crea en ella es debido a las enfermedades de su corazón y la ceguera de su comprensión, que se han ganado a través de sus acciones. Dios Todopoderoso dijo, de hecho, te hemos enviado señales claras, y nadie la rechaza excepto los desobedientes descarados. Así que, mis hermanos, una vez, otra vez, el que nunca ha oído hablar del profeta y su mensaje no es castigado. El que escuchó y rechazó es un incrédulo en negación y es castigado. El que escuchó incorrectamente de una manera que no constituye evidencia no es castigo. El que escuchó lo suficiente como para motivarlo a verificar si le interesaba en asuntos religiosos, pero se alejó. Es un incrédulo en desatender y es castigado. Sé que esto generará muchas preguntas y este no es el lugar para responderlas, ya que el tema requiere mucho detalle. Requiere discusión sobre el tema de la excusa por ignorancia y la falta de excusa por ignorancia y la evidencia de cada lado. También requiere una definición de la audición que establece la prueba. Significa que una persona escuchó sobre el profeta, paz sea con él, y sobre el Corán desafió a las personas y no pudieron traer algo similar. Pero a pesar de esto, escuchó distorsiones. Para el Islam, la distorsión ha ocurrido en cada era desde los días de nuestro profeta. La paz sea con él. Pero este escuchar que él es un mensajero
llamando a la adoración de Dios, solo despierta la naturaleza innata que se atrae hacia el monoteísmo y debería motivarlo a verificar. ¿Qué cantidad lo hace del tercer grupo? ¿Y qué cantidad lo hace del cuarto grupo? Entonces, aquellos que no son castigados están incluidos en la misericordia de Dios, como dijo Al-Ghazali, o Dios los pondrá a prueba en el día del juicio, como sugirió Ibn Taymiyyah. Bueno, me pregunto si la mayoría de los no musulmanes en nuestro tiempo, son del primer tipo, del segundo, del tercero o del cuarto. Surgen muchas preguntas, pero lo que nos importa aquí es aclarar que la pregunta no tiene una única respuesta, que todos, quien no es musulmán, está en el fuego. El asunto no es así, amigos, no es así. Lo que también nos preocupa es aclarar que hay quienes confunden a los musulmanes, disuadiéndolos de decir que todos los que no son musulmanes están en el fuego, y luego proporcionándoles una alternativa falsa. Él dice: no, supongamos que este no musulmán conoció la verdad sobre el Islam, pero no se convenció. Supongamos que aprendió, pero fue desanimado por el mal comportamiento de los musulmanes. Quiero decir, espera que cada vez que alguien afirme ser un profeta, estas personas consideren la invitación y verificar, ninguna de estas son excusas. Nosotros, mis hermanos, no estamos hablando de una religión como las religiones falsas, sino de una religión que tiene una base en la naturaleza innata con la que Dios creó a las personas. Y no estamos hablando de un profeta como aquellos que falsamente afirman la profecía, sino que la diferencia entre él y ellos es como la diferencia entre la noche y el día. Y ves, aquellos que hacen las condiciones para establecer el argumento excesivamente difíciles, diciendo que si quieres presentar el argumento a un filósofo, debe ser un filósofo como él. Afirman que la única manera de convencer a los no musulmanes del Islam es convencerlos de que no somos musulmanes, debido a nuestro pobre estado, pintando un panorama sombrío de los musulmanes mientras ignoran todos los ejemplos brillantes de nuestro tiempo. Y al final no se establece ningún argumento contra nadie. Y no hay necesidad de llamar a nuestra religión de esta manera y con este discurso. Falso. Solo hablé sobre este asunto, mis hermanos, para tranquilizar a las almas sobre la justicia de Dios, Todopoderoso, y su misericordia. Luego de eso, enfóquense en una cosa. Respondan la pregunta: ¿qué se requiere de mí hacia los no musulmanes? Debería invitarlos a la religión de Dios Altísimo y encarnar buenos modales y esforzarme por perfeccionar mis roles en la construcción de la tierra, para no alejarlos de mi religión. Luego, deja su asunto a Dios. Aquellos que han recibido el argumento y aquellos que no lo han hecho. No te preocupes por esto, sino más bien enfócate en ser la herramienta de Dios en misericordia hacia sus siervos, presentando el argumento y rescatándolos del fuego. Muy bien, todos. Pasemos ahora a las palabras de los líderes. Y me concentraré en puntos específicos por brevedad. Veamos lo que dijo Ibn Taymiyyah al principio de su libro, la respuesta correcta a quienes alteraron la religión de Cristo. Que Allah tenga misericordia de él. Y aquí está el asunto fundamental que debe explicarse. Los textos indican que Dios no castiga a nadie a menos que un mensajero sea enviado para ellos, estableciendo la prueba contra ellos. Luego dijo: en cuanto a aquellos que distorsionan deliberadamente las palabras o el significado del libro, que reconocen lo que trajo el mensajero, es decir, del pueblo del libro, y reconocen lo que trajo el mensajero, es decir, Muhammad. La paz sea con él, y aún así se oponen a ello, merecen castigo. Asimismo, aquellos que descuidan buscar la verdad y seguirla, guiados por sus deseos y ocupados con su vida mundana, lo que denominamos
como la incredulidad de apartarse. Hasta que dijo, la tercera opinión que sostienen las primeras generaciones y los imanes. Así que todos, esta opinión que están a punto de escuchar es la visión de las primeras generaciones y los imanes, no solo de Ibn Taymiyyah. Él dijo, él solo castiga a aquellos a quienes ha llegado el mensaje, y solo a aquellos que se oponen a los mensajeros, como lo indica el libro y la sunna. Alá le dijo a Iblis, llenaré el infierno contigo y con todos los que te sigan entre ellos. Y quien no haya tenido la prueba establecida contra ellos en el mundo a través del mensaje, como niños, los locos y las personas de intervalos, es decir, aquellos a quienes no se ha llegado. La invitación para estos hay dichos. Para estos hay dichos. Y el más evidente, lo que significa lo más probable, según él, es lo que se menciona en las tradiciones, que serán probados en el día del juicio. Dios enviará a alguien para que les ordene obedecerlo. Si obedecen, merecerán recompensa. Y si desobedecen, merecerán castigo. Muy bien, todos. Ahora, Ibn al-Qayyim, que Dios tenga misericordia de él, en su libro El camino de las dos migraciones, al discutir sobre los rangos de los responsables, dijo, es necesario, en este contexto, proporcionar detalles para eliminar confusiones. Luego dijo que el castigo se merece por dos razones. Una es alejarse de la evidencia y no querer conocerla y su implicación, lo cual es incredulidad debido a la indiferencia. El segundo es la terquedad, después de que la evidencia ha sido establecida, y no querer su implicación, que es incredulidad por negación obstinada. Él dijo que el primero es una incredulidad de rechazo y el segundo es la incredulidad de obstinación. En cuanto a la incredulidad por ignorancia, sin el establecimiento de evidencia y sin la capacidad de conocerla, esto es lo que Dios negó castigo, hasta que la evidencia de los mensajeros es establecido. Una persona ignorante y no pudo conocer la evidencia del Islam. Se dice que Dios negó el castigo para él hasta que se establezca la prueba de los mensajeros. Luego dijo, el tercer principio es que el establecimiento de la prueba varía con diferentes tiempos, lugares e individuos. La prueba de Dios puede establecerse contra los incrédulos en un momento, pero no en otro, o en una región, pero no en otra. Y de manera similar puede aplicarse a una persona, pero no a otra. Miren todos la precisión de Ibn al-Qayyim, que Dios tenga misericordia de él. Hay incluso detalles más precisos sobre este tema y en esta sección del libro Tarikh al-Hijra, pero no hay espacio para elaborar, para mantenerlo breve para ustedes. Abu Hamid al-Ghazali, que Allah tenga misericordia de él, en su libro Criterios de diferenciación entre Islam y herejía, dijo que descanse en paz, más bien digo que la mayoría de los cristianos, de los romanos y los turcos en esta era, que la misericordia de Dios los abarque. Me refiero a aquellos en los confines de los romanos y los turcos que no han recibido el mensaje. Caen en tres categorías. Una categoría nunca ha escuchado el nombre de Muhammad en absoluto. Así que están excusados. Ellos son excusados. Y una categoría a quienes su nombre y sus características, es decir, sus rasgos y los milagros que realizó, les han llegado. Son los vecinos de las tierras islámicas y aquellos que se mezclan con ellos. Y son los ateos incrédulos. Una tercera categoría se encuentra entre los dos niveles. Han escuchado el nombre Muhammad, pero no han recibido su descripción. También escucharon desde la infancia que un impostor engañoso llamado Muhammad afirma. La profecía. Excepto estos, en mi opinión,
son como el primer grupo, porque aunque escucharon su nombre, escucharon descripciones contrarias. Y esto no incita la curiosidad de indagar, no incita la curiosidad de indagar. Es decir, no escucharon nada sobre el profeta. La paz sea con él, que los provocaría a buscar más información sobre él y reflexionar sobre la reivindicación de la profecía. Que Dios tenga misericordia de él. Al-Ghazali dijo, en cuanto a aquellos de otras naciones que lo negaron después de haber oído a través de narraciones sucesivas sobre su aparición, su descripción y sus milagros extraordinarios, como la partición de la luna, el elogio de los guijarros, el agua brotando de entre sus dedos, y el milagroso Corán con el que desafió a las personas elocuentes, quienes no pudieron igualarlo, si ellos escucharon de él, se apartaron de ello, no lo investigaron, no lo contemplaron y no se apresuraron a creer. Este es el que niega, el mentiroso, el incrédulo. Y esto no incluye a la mayoría de los romanos y turcos, cuyas tierras están lejos de las tierras del Islam, como dice Al-Ghazali. Más bien significa a Al-Ghazali. Quien oiga esto debe inevitablemente verse impulsado a buscar comprender la verdad del asunto si está entre los que son capaces. Religión no estaba entre aquellos que prefirieron la vida de este mundo sobre el más allá. Una persona que se preocupa por la religión, que se interesa en ser una manifestación de Dios, su creador, originador y proveedor. Reconocimiento, oh Señor, cómo te adoro. Esta es una persona que se preocupa por la religión, por lo que debe surgir en él un llamado a buscar aclarar la verdad si es una persona religiosa y no está entre aquellos que prefirieron la vida de este mundo sobre la del más allá. Si esta motivación no surge en él y no está preocupado, es por su apego al mundo y su falta de temor respecto a la importancia de la religión. Y eso es incredulidad. Y si surge la motivación, pero él se queda corto en la búsqueda, eso también es incredulidad. Y creo que ustedes, mis hermanos, han notado una gran similitud entre los tres imanes. Y también les aconsejo leer la respuesta titulada El fallo sobre aquellos que no han oído del Islam entre los cristianos en el sitio de Islam, pregunta y respuesta, del Sheikh Muhammad Al-Munajid. Que Dios alivie sus preocupaciones. Pido a Dios que este detalle sea beneficioso y que acepte de nosotros y de ustedes. La paz y la misericordia de Dios sean sobre ustedes.